Bienvenidos a Encuentro Hoy. Nuestro tema, la ruta que deben seguir los docentes y administradores docentes en caso de ser víctimas de amenazas o sufrir desplazamiento forzado. Esto de acuerdo a la Ley 1282 del 2013. El docente inmediatamente es objeto de inseguridad como consecuencia de una amenaza. Debe dirigirse a su secretario de Educación y decirle: he sido víctima de una amenaza, narrar su dicho y solicitar se active la ruta prevista en el decreto 1782 del 2013. Como consecuencia de esto, el secretario de Educación debe emitir un acto administrativo donde le reconoce la condición de amenazado y lo comisiona a seguir cumpliendo sus funciones en otra institución educativa o, en el caso de los departamentos, en otro municipio. Simultáneamente, el secretario de Educación debe ponerle de manifiesto y de presente un formulario que es el que emite la Unidad Nacional de Protección para que el docente dé su visto bueno para que se le haga un estudio de nivel de riesgo, y ese formulario y el acta que se levanta como consecuencia de esa situación debe enviarla el secretario de Educación a la Unidad Nacional de Protección para que ésta entonces inicie la ruta para emitir un concepto sobre el nivel de riesgo por el cual está atravesando el docente. Una vez este es el acto administrativo que emite la Secretaría de Educación, siempre dice que es por 3 meses, prorrogable a otros 3 meses. ¿Por qué este tiempo? Porque ese es el tiempo que más o menos se está demorando la Unidad Nacional de Protección para emitir el concepto sobre el estudio de nivel de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que la Unidad Nacional de Protección está demorando entre 3 y 6 meses para emitir su concepto. Una vez emite su concepto, la Unidad Nacional de Protección le informa tanto a la Secretaría de Educación como al docente el nivel de riesgo para que, como consecuencia del nivel de riesgo, entonces la Secretaría de Educación adopte las medidas pertinentes de seguridad. ¿Cuáles son? Si el nivel de riesgo es ordinario, el docente debe permanecer por lo menos en el mismo sitio donde lo comisionaron. Nunca debe regresar al sitio donde se originaron las presuntas amenazas. Y si el nivel de riesgo es extraordinario, el docente debe inmediatamente informar a su secretario de Educación, si ese es el deseo del docente, debe informarle 5 entidades territoriales, se entiende en el resto del país, 5 entidades territoriales a donde el docente desea ser reubicado. Si el docente no desea salir de su entidad territorial, entonces debe informar sobre 5 municipios si es departamento o 5 instituciones educativas si es municipio. Y de esta manera, una vez surtido ese proceso de reubicación, entonces finaliza la ruta de protección por nivel de riesgo. Esta ruta, decía yo, es por nivel de riesgo, pero tenemos otra vía, que es la vía que llamamos por desplazamiento forzado. ¿Qué sucede? Que los docentes, por lo menos en un 30-40%, una vez son amenazados, tienen que salir de su lugar de trabajo o de su lugar de residencia. Cuando esto sucede, el docente debe acudir ante el Ministerio Público, entiéndase Procuraduría, Defensoría o Personería, a colocar una queja por desplazamiento forzado, producto de la amenaza, y a solicitar a ese funcionario representante del Ministerio Público se le protejan todos sus derechos y se le envíe esa rendición de declaración que le hace, se le envíe a la unidad de víctimas para que la unidad de víctimas lo reconozca como víctima por desplazamiento forzado. Esa diligencia también dura el mismo tiempo que está durando el estudio de nivel de riesgo, o sea, entre 3 y 6 meses, y entonces, si le llega ese acto administrativo, que es una resolución donde lo reconoce como víctima por desplazamiento forzado, el docente inmediatamente con ese acto administrativo, con ese reconocimiento, entonces aquí la diferencia debe dirigirse a la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitándole
lo inscriba en la base de datos de la Comisión de Servidores Públicos en situación de riesgo y de amenaza y en consecuencia ordene su reubicación ante 5 entidades territoriales que él le estará mencionando en ese oficio. La comisión, en el término de 15 días del derecho de petición, le está resolviendo la situación, y si dentro de esas 5 entidades que el docente mencionó está una entidad con una vacante que se ajuste al perfil del docente, la comisión ordena la reubicación y le informa a la entidad territorial emisora, a la entidad territorial receptora y al docente para que igual se inicie el trámite de reubicación. La invitación, la de siempre, para que nos sigan enviando sus dudas e inquietudes al correo que aparece en pantalla, nos coloquen manito arriba si les gusta esta información y por supuesto se suscriban a nuestro canal. Recuerden, es mejor hablar menos y actuar más.